Días. Eh, Hermano Orlando, muchas gracias por la generosa presentación. Es un gusto estar entre ustedes. Pues el Señor me ha concedido el privilegio de estar varias veces visitándoles presencialmente. Esta es la primera vez que puedo compartir con ustedes a través de este mecanismo. Y bueno, una de las bondades del mecanismo es que seguramente personas que antes por razones geográficas u otras razones no se congregaban allí en Vida Nueva, ahora lo están haciendo en este momento porque veo caras, nombres que son nuevos y eso siempre es un motivo de gran alegría. Quiera el Señor que el tiempo que compartamos hoy en las Escrituras resulte de ánimo y de beneficio. Yo quisiera empezar eh, pues, mencionando lo que se supone que todos saben, o la inmensa mayoría, y es que desde el punto de vista del calendario tradicional cristiano, hoy es Domingo de Ramos. Quizás menos visible que la inmensa mayoría de tiempo en nuestra vida, porque pues la mayoría, quizás muchos de ustedes ni siquiera van a salir de su casa el día de hoy, y además en los lugares donde tradicionalmente se hacía la preparación de ramas y la venta de ramas y la bendición de ramas, en muchos lugares no lo van a hacer por causa de las nuevas circunstancias que estamos viviendo. Bueno, tan nuevas no, porque ya llevamos un año y medio de circunstancias extrañas, pero de alguna forma se ha ido forjando una nueva realidad. Y entonces ya quizás muchos no caímos en cuenta, es Domingo de Ramos, porque a veces nos caíamos en cuenta cuando pasábamos por la calle y veíamos las ramas allí. El asunto es que creo que vale la pena que aprovechemos esa coyuntura eh, cultural, porque seguimos haciendo parte de una cultura donde ese calendario tradicional tiene una influencia sin duda, y pensemos un poco en aquel evento y a la luz de ese evento, pues veamos desde las escrituras qué cosas puede poner Dios en nuestro corazón, especialmente haciendo un énfasis en lo que respecta a las expectativas. Creo que de lo que sucedió aquella semana particular en el marco histórico, cuando el Señor Jesús caminó sobre esta tierra y se desataron todos los eventos que culminaron con su gloriosa resurrección, que sabemos que son el centro de la fe cristiana, pues definitivamente puede resultar bastante útil en nuestra vida espiritual. Entonces, para eso los quiero invitar a Mateo capítulo 21. Y vamos a leer allí los versículos del 1 hasta el 11. Bueno, entonces en Mateo capítulo 21 dicen las escrituras: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolveré. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus manos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Bueno, entonces este pasaje y sus equivalentes en los otros relatos del Evangelio son los que le dan lugar a esa celebración tradicional cristiana del Domingo de Ramos. Ahora, diferentes expresiones del cristianismo
desde las más fieles a las escrituras hasta algunas muy acartonadas y religiosas, pero poco cristianas en su esencia y en su práctica, eh, pues recuerdan cómo un día, que seguramente era casi una semana antes de la Pascua, el Señor Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, en la gran capital de, de lo que fue el reino de Israel. Y aunque el reino de Israel en ese momento estaba bastante decaído como una manifestación nacional con autonomía política, pues religiosamente sí seguía teniendo una identidad muy fuerte, social y culturalmente también. Y Jerusalén seguía siendo la capital, era la ciudad donde estaba el templo, era la ciudad donde estaban los gobernantes, pero este tipo de gobernantes pues eran una especie de, ah, ¿cómo se dice eso? No al Imperio Romano, pero de todas formas el Imperio Romano permitía que se mantuvieran algunas estructuras de gobierno de los diferentes pueblos donde ellos colonizaban, para que eso les ayudara a mantener el orden de las diferentes provincias en las cuales ellos hacían presencia y de las cuales ellos cobraban impuestos. Entonces había unas autoridades judías que no tenían la última palabra en la mayoría de las cosas, pero que de todas formas eran visibles en una pirámide social y en una pirámide jerárquica para el funcionamiento cotidiano del pueblo de Israel. Entonces, el Señor Jesús no pasó la mayoría de su ministerio en Jerusalén, pero estos días que fueron los días más críticos de su ministerio definitivamente se llevaron a cabo en la ciudad de Jerusalén. Las razones por las cuales la mayoría de su tiempo en esta tierra el Señor Jesús los invirtió en lugares diferentes a Jerusalén son bastante interesantes también. Una de ellas era mostrar de manera muy práctica cómo a él le interesaba mostrar amor al ser humano independientemente de si estaba en la gran capital o en la provincia, independientemente de si hacía parte de las estructuras de poder o era más bien marginalizado. Él venía a traer el mensaje del reino de los cielos y él venía a traerlo a todo aquel que lo necesitara. Y es significativo que el Señor Jesús entonces hubiese recorrido por largo tiempo toda la provincia en Galilea, los diferentes pueblitos que había allí que no eran nada llenos de abolengos y de credenciales en la historia del pueblo de Israel. Pero la otra razón por la cual el Señor Jesús, o al menos otra razón por la cual el Señor Jesús pasó gran parte de su tiempo ministerial, no en Jerusalén, sino en la provincia, fue porque él sabía que los efectos mediáticos de lo que él iba a empezar a hacer y decir, lo iban a poner muy al borde de ser nombrado o de los intentos de nombrarlo a él como rey antes del cronograma perfecto que su padre había trazado para él. Entonces el Señor Jesús no solamente sabía bien lo que venía a hacer, sino sabía bien el momento en que eso debía suceder. Y nosotros vemos varios pasajes en los evangelios en los cuales por causa de sus señales, por causa de sus prodigios, por causa de los milagros que hacía, que refrendaban su condición de hijo de Dios y de Mesías prometido, la gente tendía a que entonces hubiese un movimiento político muy grande para que él viniera a ser el rey. Y se sabía que eso, pues el Señor Jesús sabía bien que eso no era lo que iba a suceder, que lo que él no había venido por un trono, él había venido por una cruz, pero eso debía suceder en el momento adecuado. Entonces, el estar alejado de la ciudad de Jerusalén, digamos que amainaba un poco, mitigaba ese impulso de la gente del común de que tan pronto lo viera hacer milagros, lo querían volver rey. Eso en última necesitaba pasar en Jerusalén y por eso más tiempo fuera de Jerusalén hacía más sostenible esa situación desde el punto de vista del cronograma perfecto del Señor Jesús. Bueno, llega entonces el día, ya los tiempos que padre e hijo habían decidido eran los adecuados, se estaban cumpliendo y entonces el Señor Jesús ahora sí hace una entrada pública y muy visible a Jerusalén. Lo había evitado antes, había evitado que las personas que se habían impactado con sus enseñanzas y milagros lo hicieran, pero en este caso no lo evita, sino que por el contrario se suma al impulso para que eso suceda. Y bueno, a partir de cierto momento realmente bastante antiguo, pocos siglos después de la hora del Señor Jesús,
El cristianismo tradicionalmente trató de buscar más o menos en qué época del año sucedía eso y trató de establecer en su calendario litúrgico el hecho de que recordáramos de manera especial cómo se inició la semana en la cual se llevaron a cabo los hechos de la pasión y muerte y resurrección del Señor Jesús. Ahora, nosotros sabemos que nosotros no somos parte de una iglesia litúrgica, nosotros somos iglesias de formatos muy flexibles, de formatos muy espontáneos, de formatos ojalá muy genuinos, no impuestos pues por una gran central y por un manual establecido por una jerarquía donde todos repetimos lo que nos dicen que debemos hacer cada fecha particular del año, sino que según el Espíritu de Dios nos va moviendo y a la luz de las Escrituras, pues creemos cuándo es más pertinente hacer una cosa u otra. Pero no significa que este tipo de tradiciones necesariamente sean malas. Estas tradiciones, pues nosotros a veces las asociamos a las fechorías y a los enormes errores teológicos de las expresiones más tradicionales y litúrgicas del cristianismo, pero pues muchas de estas cosas no son las culpables de que eso sucedía, era definitivamente el espíritu perverso y terrenal de las personas de estas expresiones cristianas, las que fueron volviendo un cuerpo espiritual, una institución política y económica y con todos los desastres que eso, que eso produjo con el paso de los siglos. Pero digamos que pues es completamente legítimo si una iglesia un día quisiera buscar cuál es el Domingo de Ramos y ese día decir a los niños que hagan una palma y representen lo que pasó con el Señor Jesús, por supuesto sería absolutamente legítimo también, como es legítimo no hacerlo. El problema es cuando uno cree que si le echan agua bendita a la palma y uno la pone en la casa, entonces eso da mala suerte o da buena suerte, porque pues eso no es más que un pedazo de palma. En realidad el problema es dónde está nuestro corazón y nuestra mente y no los objetos que utilizamos o dejamos de utilizar. ¿Por qué los utilizamos? Bueno, solamente como una anotación, porque pocas veces pues se habla de eso, en la mayoría de países occidentales donde estas iglesias litúrgicas se celebran el Domingo de Ramos, pues se hace en esa fecha, ellos hacen los cálculos a la luz del calendario gregoriano y se establece cuál es el Domingo de Ramos, pero no todas las partes del mundo donde iglesias cristianas litúrgicas celebran el Día de Ramos lo hacen el mismo día, porque hay un número significativo de países donde el calendario cristiano que impera es el calendario juliano. Y entonces Rusia, que es quizás el más grande de ellos, bueno, es el más grande del mundo y desde el punto de vista de la comunidad cristiana ortodoxa es el más grande también. Ellos van a celebrar este año el Domingo de Ramos a principio de mayo, porque hay un desfase entre los dos calendarios. Eso es solo como una anotación histórica acerca de estas liturgias y de estos calendarios. Bueno, sumergámonos un poco más en el texto, en lo que está pasando allí. El Señor Jesús entonces, como les digo, no hace nada para evitar que en esta ocasión su entrada a Jerusalén se haga de una manera visible y con ovaciones. Se hace deliberadamente en un burro, porque eso tenía un profundo significado a la luz de la profecía, como el mismo pasaje lo está aclarando en el versículo 4. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. La profecía a la cual está haciendo alusión y que vamos a mirar en este instante allí es la profecía de Zacarías capítulo 9. Entonces los invito a que le demos un vistazo a esos versículos. Porque por un lado, pues es evidente y notable el cumplimiento exacto de esa profecía que fue hecha más de 400 años antes del instante que estamos leyendo allí en Mateo capítulo 21. Pero por otro lado tiene algunas palabras que dan una pista importante de las equivocaciones que estaban cometiendo la mayoría de personas allí en el contexto de Israel en ese momento, las interpretaciones erradas que ellos estaban teniendo. Entonces en el capítulo 9 de Zacarías, los versículos 9 a 10 dicen lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar,
desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Entonces, cosas que siempre llaman la atención, o la cosa que siempre llama la atención es cómo el Señor Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios, encarnado, no hay ser humano que se le pueda comparar, ni siquiera el más grande de los seres humanos, que es Juan el Bautista, en palabras del Señor Jesús, es digno de amarrarle las sandalias al Señor Jesús. Él es grandioso, no hay adjetivos que describan la grandeza de nuestro Señor Jesús. Y como rey, haciendo su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, él entra en un burrito, en un animal que es asociado siempre a una connotación de mucho trabajo, no tiene una connotación de ser un animal elegante o un animal poderoso o un animal real en cuanto a la realeza, sino es más bien el animal de trabajo, ¿no? Es el animal de la clase proletaria, porque es el animalito que uno, pues de las personas que se dedican a esto, usaría para cargar las cosas, en fin. Ese detalle, pues es por un lado bastante gráfico y muy significativo acerca del carácter del Señor Jesús, pero también muy significativo acerca de lo que el Señor Jesús está introduciendo en la historia de su pueblo. El Señor Jesús lo que está haciendo, entre otras cosas, es dando una revelación muy fuerte de lo que significa su reino, el reino de Dios en esta tierra. El pueblo de Israel por siglos se había hecho una imagen y una noción bastante vanidosa, bastante nacionalista y en últimas bastante terrenal de lo que era el reino de Dios. Y el Señor Jesús definitivamente en nombre de su Padre viene a mostrarnos que los seres humanos necesitamos colocar nuestros ojos y nuestro corazón en cosas mucho más valiosas y trascendentes que aquellas en las cuales se habían enfocado esas personas y en las cuales se enfoca la sociedad moderna, en las cuales se enfoca la generación de la que cada uno de los presentes hacemos parte, en las cuales se enfoca la cultura y todo lo que nos rodea y en las cuales nos enfocamos inevitablemente muchas veces cada uno de nosotros. El reino de Dios no es un reino de jactancias, artículos valiosos y animales impresionantes. El reino del Señor Jesús es un reino de justicia y paz. Y eso era algo que el Señor Jesús había predicado, por supuesto, durante los 3 años que llevaba proclamando aquí que el reino de los cielos se había acercado y que ahora lo único que se necesitaba para acceder a ese reino era arrepentimiento. No era un pasaporte judío en particular o algo por el estilo, sino era arrepentimiento. Y bueno, pues era un reino que en general no entendían muy bien y no les interesaba mucho al común de los habitantes. Y definitivamente era un reino que no le interesaba para nada a los líderes. Entonces, si uno se imagina a las personas en aquel entonces, uno ayuda mucho para entender sobre todo el libro de Mateo, pero en general todas las escrituras, que hay 2 grupos de personas desde la perspectiva de la demografía. Los líderes que tienen el poder y el común del pueblo. Y lo que vamos a ver en estos comentarios y en estos eventos de allí del final de los días del Señor Jesús en esta tierra o antes de su pasión, muerte y resurrección, es que esos 2 grupos, el uno mucho más amplio que el otro, pero el uno mucho más influyente que el otro, es decir, por cada poderoso había cientos de miles de personas del común, pero por cada decisión de uno de los poderosos había cientos de miles de decisiones irrelevantes de los del común. Entonces, hay esa asimetría, el uno es un grupo pequeño, el otro es un grupo muy grande, el uno es un grupo muy poderoso, el otro es un grupo que simplemente está a expensas en muchos sentidos de los poderosos. Y estos 2 grupos en su humanidad tenían una visión completamente deformada de lo que era el reino de Dios. Se confundieron y se equivocaron grandemente interpretando qué era lo que estaba sucediendo y pues por supuesto contribuyeron de manera vergonzosa a los actos que se desencadenaron en torno a la muerte del Señor Jesús. En la profecía de Zacarías, además del detalle del burrito, siempre digno de ser mencionado, hay algo en el versículo 10 que es muy interesante y que ya
introduce la gran equivocación que estaban cometiendo los dos grupos. Dice el versículo 10 que ese rey que debería alegrar al pueblo de Jerusalén y de todo Israel, destruiría los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén y quebraría los arcos de combate y proclamaría paz a las naciones y su dominio se extendería de mar a mar hasta los confines de la tierra. Entonces, aunque por siglos leyeron los rabinos y los escribas estas palabras, su visión del reino de Dios, que estaba atada a lo que ellos entendían era el reino de Israel, era un pueblo, bueno, o mejor, era una nación próspera económicamente, respetada e invulnerable a la luz de sus vecinos, de los que los asediaban a sus alrededores, y que pues de alguna forma disfrutaba de la bendición de Dios, pero todo encauzado hacia la estabilidad y prosperidad de ese pueblo terrenal. Para eso, el principal inconveniente, ¿quiénes eran en ese instante? Los romanos. Tanto los pobres como los ricos, tanto el común como el poderoso, sentía que el principal problema por el cual ellos no eran lo que anhelaban ser, era el imperio romano, eran los soldados romanos, eran las autoridades romanas. Ellos en su necedad y en su ignorancia de los planes de Dios y de las grandezas de Dios, pensaban que el día que los romanos no estuvieran allí, la inmensa mayoría y los más importantes de sus problemas iban a ser resueltos. Los pobres pensaban que ahora sí iba a haber más pan, iba a haber más comodidad, y los poderosos veían que ahora sí iban a poder ser completamente poderosos como ellos anhelaban, y no virtualmente poderosos, porque por un lado tenían poder sobre el pueblo, pero por otro lado eran vasallos de los romanos, y eso pues a cualquier gobernante vanidoso le incomoda terriblemente. Entonces, ambos anhelaban que el pueblo de Israel, que el reino de Israel se estableciera, pero ellos suponían que eso tenía que pasar por una revuelta militar, ellos suponían que eso de alguna forma tenía que pasar por una manifestación de poder terrenal que hiciera que los romanos se quitaran de medio para que los pobres tuvieran mucho pan y los poderosos tuvieran una verdadera y plena autoridad. Pero el versículo 10 de la profecía de Zacarías aclara que cuando viniese ese rey, lo que iba a hacer era destruir los carros y los caballos de Jerusalén. Es decir, si uno se imagina una revuelta militar por parte de Israel que prosperara contra los romanos, pues lo que necesitaban era más carros y más caballos y no menos. Necesitaban que sus arcos estuvieran bien afilados, bien ajustados, para que la revuelta tuviera éxito y el reino de Israel realmente pudiera establecerse y prosperar. Y la profecía lo que dice es que cuando viniese este rey, cuyo dominio se extendería pues mucho más allá de la costa del Mediterráneo y el Éufrates, que eran como los límites soñados hacia oriente y hacia occidente, el Éufrates por el oriente y la costa del Mediterráneo por el occidente. Esto era un reino que pretendía llegar hasta los confines de la tierra, en la mente del Señor, que pretendió y que lo hizo efectivamente, porque lo que Dios planea lo hace y lo ejecuta y punto. No hay dificultad para Dios llevar a cabo lo que desea hacer. Ellos entonces tenían una visión no solamente desfigurada, sino muy limitada del reino de Dios. Ellos creían que con tener unas fronteras seguras por la costa del Mediterráneo y el Éufrates, ya con eso estaban felices, cuando el Señor estaba viendo un reino que llegaría hasta lo último de la tierra, y era un reino de paz, no era un reino que se establecía y se sostenía con un ejército poderoso, era un reino que funcionaba de otra manera. Ahora, cuando uno piensa en los reinos terrenales, pues no hay reino que se sostenga sin ejército, sin poder, en los términos en que nosotros entendemos el poder, porque pues los vecinos sencillamente vienen y se lo devoran. Porque el reino de Dios es diferente a los reinos terrenales y nuestro rey es diferente y superior a los reyes o príncipes o presidentes o cualquier nombre que hoy en día tomen los líderes terrenales. Bueno, volvamos a Mateo. Y entonces en Mateo 21 vemos cómo las personas estaban pues muy receptivas a la proclamación de Jesús como rey, a la exaltación de Jesús como rey. Vemos que después de que le llevan la burra y el burrito al Señor Jesús
y el Señor Jesús monta y empieza a acercarse a Jerusalén. Entonces había mucha gente, dice el versículo 8, y esta gente tendía sus mantos sobre el camino para que pasaran por ahí el Señor Jesús encima del burrito. Entonces, pues eso significa que las personas estaban reconociendo no solo la autoridad de Jesús, sino que estaban expresando su deseo de someterse a la autoridad de Jesús. Pero claro, en los términos en que ellos lo estaban pensando, ellos estaban viendo al libertador, así como cuando uno lee los libros de historia de Colombia y ve no, sino lee acerca de Simón Bolívar y el ejército libertador entrando a Bogotá. Entonces ellos estaban viendo algo parecido en Jesús, estaban viendo al libertador, estaban viendo a aquel que iba a reivindicar al reino de Israel, iba a establecer el reino de Dios en esta tierra, pero el reino de Dios en esta tierra para ellos era una próspera nación de Israel. Entonces, además de que le ponían los mantos en el camino para que el Señor Jesús pasara por encima de los mantos, cortaban ramas de los árboles, o palmas como dicen otras traducciones, y las batían delante de él, y gritaban a su alrededor diciendo, oh sana, o alabado, salve sea el rescatador, por decirlo en unas palabras, digamos, más entendibles. O sana al hijo de David, pues David es el rey referente en la historia del pueblo de Israel. Se suponía que quien viniera a cumplir ese sueño terrenal de los israelitas debería ser de linaje real, debería ser descendiente de David. No sé, no es claro si muchos entendían ya que el Señor Jesús realmente en sangre era descendiente del rey David, pero en todo caso le reconocen eso, que él tenía la autoridad de David de sentarse en el trono, que él venía en el nombre del Señor y que alabado Dios que al final había enviado a aquel que había prometido para libertarlos. Entonces, cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Esto fue un acontecimiento definitivamente que no pasó inadvertido entre todos los pobladores de esa gran ciudad. Y cuando algunos que no sabían muy bien qué era lo que estaba pasando preguntaban qué sucedía, entonces les decían, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Entonces, como ustedes saben, cuando pasa algo, que llegan ambulancias, que se oyen pitos, que se oyen sirenas, y empieza uno a preguntar si uno no sabe qué pasó. Y alguien siempre llega con la noticia, con el chisme, pasó esto. Bueno, allá lo que estaba sucediendo en Jerusalén es que llegó Jesús. Jesús, y unos decían era Jesús de Nazaret, porque mucho tiempo vivió en Nazaret, pero en realidad él no era de Nazaret, él era de Belén. Detalle que hubiera sido muy útil para el momento de contagiar a otros acerca del Mesías, porque el Señor Jesús, por supuesto, cumplió lo que estaba profetizado acerca del Mesías, que naciera en Belén como el rey David. Y bueno, la conmoción estaba dada. Ahora, para entender un poquito más la conmoción, esta conmoción primordialmente es del lado del pueblo, del populacho, del vulgo. Veamos algo en Juan capítulo 6. En los versículos del 12 al 15, Juan 6 dice lo siguiente. El Señor, bueno, desde el 10. Haga que se sienten todos, ordenó Jesús. Juan 6:10. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Entonces, una de las varias situaciones en las cuales el Señor Jesús hizo un prodigio, una señal que evidenciaba que Él era el Hijo de Dios, que Él no era un hombre cualquiera o ni siquiera un profeta cualquiera, un gran maestro. Él hacía cosas que solamente Dios mismo podía hacer. En este caso alimentó a una gran multitud y pues las personas quedaron muy impactadas en todo sentido, ¿no? De cómo tuvo compasión de ellos, les dio comida y les dio comida abundante al punto que ellos quedaron llenos, satisfechos, muy contentos.
Y entonces el efecto fue tal que las personas querían ya en ese momento declararlo rey, dice el versículo 15. Bueno, más adelante en los versículos 26 y 27 el Señor Jesús les dice lo siguiente. Allí Juan capítulo 6 versículos 26 y 27. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que perecerá, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. El Señor Jesús acá está resumiendo de qué se trata esta predicación, este estudio del día de hoy. Muchas personas estaban acercándose a Jesús y siguiendo a Jesús porque les daba pan, porque les daba pescado y porque les llenaba el estómago, porque tenía, en realidad porque había mostrado tener la capacidad, el poder de llenar su estómago, de llenar sus deseos y sus expectativas terrenales. El Señor Jesús no les dijo que a eso había venido. El Señor Jesús no les dijo que esa era su misión. Pero ellos, muy contentos con el banquete que se habían dado, quedaron pensando que esa era la misión de Jesús. Al final había venido un rey bueno, verdadero, verdaderamente capaz de darle pan a los pobres. Y entonces rápidamente querían proceder y llevarlo al trono. El Señor Jesús les dice, pues ustedes primeramente están muy equivocados en cuanto a lo que yo vine a hacer, pero segundo, están equivocados en cuanto a ustedes mismos. Ustedes no están reconociendo mi realeza por quien soy yo. Ustedes simplemente están buscando el pan que yo les doy. Ni siquiera ustedes mismos son sinceros con ustedes mismos en cuanto a cuáles son sus verdaderas motivaciones. Ustedes están aquí no por lo que las señales implican, que yo soy el Mesías con todo lo que eso significaba. Ustedes están aquí porque comieron pan. Y esas fueron unas palabras muy, muy duras del Señor Jesús. Y muchos después de escucharle eso se empezaron a ir. En Juan capítulo 6 el Señor empieza a poner el discurso más y más y más peludo, como diríamos coloquialmente, y más de ellos se van hasta que quedan muy pocos, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, como dijo el Señor Jesús. Bueno, entonces volvamos a Mateo. Ya podemos entender más por qué esas personas estaban tan contentas poniendo sus mantos ahí. Pues eso no suena como algo que uno quisiera hacer, y en aquel tiempo no sobraba la ropa, y menos para el vulgo. Coger su manto y ponerlo en el piso para que pase un burro por encima, eso no suena como algo que uno disfruta, a menos que eso está siendo parte de algo que lo llena uno de esperanza. Y ellos lo hacían porque sentían que ahí iba el gran libertador y que dentro de muy poco las cosas iban a cambiar. Había respaldo popular, sin duda. Si el respaldo popular era firme y leal, bueno, en ese momento no era claro, nosotros ya tenemos muy claro que no, que ese respaldo popular era tan... Uy, perdón, hay alguien que quiere entrar y como que yo estoy de anfitrión en este instante, lo voy a admitir, perdón. Esperemos que... bueno, que disfrute la persona que acaba de entrar a la reunión. Entonces, ese respaldo popular era numeroso, ese respaldo popular era fervoroso, pero ese respaldo popular evidentemente no era muy leal, no era muy firme, era muy circunstancial, muy veleidoso, como la mayoría de las cosas que nosotros como seres humanos hacemos. A veces somos personas muy emocionales y nos alborotamos con algo y es que esto sí es lo que voy a hacer y es lo que tengo que hacer y es lo que debo hacer, pero se me pasa el impulso y las cosas siguen como venían. Es lo que a veces pasa, la reacción de los domingos, ¿no? Sale uno de la reunión, hoy en día virtual, en muchos casos, de la iglesia. Uy, sí, es que ahora sí Dios me mostró lo que tengo que hacer y es un gran valiente de la fe durante las horas siguientes al servicio, lo inspiró mucho, pero empieza la semana con las vicisitudes de la vida cotidiana
y esos planes y esos anhelos y esa convicción de hacer la voluntad de Dios en cualquiera que fuera el desafiante aspecto a lo cual se le llamó a hacer los cambios, se van diluyendo porque la vida es la vida y parece que nos absorbe, nos termina ahogando, y ese respaldo al Mesías y al Rey, o esa afiliación con el Mesías, termina siendo mucho tilín, tilín y nada de paletas. Y bueno, llega uno entonces así durante la semana de quebranto en quebranto, de derrota en derrota, de desliz en desliz, pareciéndonos mucho a estas personas que acá están poniendo el manto en el piso, pero que más adelante, pues en realidad de cada uno de ellos no sabemos dónde está por nombre propio, pero el grueso sabemos que aquí está haciendo una cosa y más adelante los vamos a ver haciendo otra cosa. Bueno, no tenemos tiempo para leer todo lo que sucede, pero ya planteado así, después de que el Señor Jesús entra con ese respaldo y fervor popular, los líderes poderosos, religiosos, los influyentes, pues sin lugar a dudas se preocupan, sin lugar a dudas sienten que el asunto es algo a lo que le tienen que poner mano, porque, porque bueno, ya no es un rumor, ya están en Jerusalén Jesús, sus discípulos y multitudes lo están aclamando y están diciendo que es el hijo de David, y están sacando palmas, y las palmas eran un símbolo real, eran las palmas que era lo que tenían las monedas del tiempo del reinado de David y del reinado de Salomón, eran un símbolo nacional. Hay mucho aquí de subversión, en el sentido de que hemos estado bajo los romanos, pero quizás vamos a volver a tener nuestro propio dinero valioso, autónomo, como una nación con soberanía. Y al decirle Hosana al hijo de David, están diciendo, pues ya tenemos rey, el asunto es ahora de proceder cómo lo colocamos en el trono. Entonces los líderes, por supuesto, no pueden dejar pasar esto pues sin acción de ellos de por medio. Ellos necesitan decidir, ¿nos sumamos al movimiento o lo tratamos de apagar, lo tratamos de ahogar? Porque pues en últimas el propósito para ellos es que nosotros sigamos siendo la élite, que nosotros sigamos teniendo el poder, que nosotros sigamos mandando y teniendo comodidades, y sea como estamos en este momento bajo los romanos, o sea bajo ese nuevo hipotético rey, nosotros tenemos que garantizar nuestra posición, nosotros tenemos que garantizar nuestro statu quo. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Quién es este Jesús y cuál es nuestro papel acá? Y entonces, el Señor Jesús empieza a hacer cosas que dejan muy clarito cuál es el papel de los escribas, saduceos, sacerdotes, fariseos. El Señor Jesús empieza a limpiar el templo, mostrando el desprecio por las prácticas que en nombre de la religión y de la ley de Moisés se habían establecido. El Señor Jesús maldice la higuera por no producir frutos, sino tener solas hojas, puro follaje y nada de fruto. El Señor Jesús da la parábola de los dos hijos, donde muestra uno que decía, sí, sí, yo voy, y nunca fue. El Señor Jesús da la parábola de los labradores malvados, con la cual muestra que las personas que quedaron a cargo de la viña del Señor habían sido irresponsables y en últimas eran ladrones y no querían reconocer la posesión y el fruto que le correspondía al verdadero dueño de la viña, y estaban tan aferrados a ese poder que no les correspondía y que no era legítimo, que se atrevieron a matar al hijo del dueño de la viña cuando fue a reclamar su herencia, su posesión. Entonces ellos entendieron muy claro de qué se estaba tratando lo que el Señor Jesús les dijo. Ellos cuestionan la autoridad de Jesús. El Señor Jesús les responde de una forma bastante inteligente. En el capítulo 22 siguen más parábolas que ya dan mucho más luz acerca de cómo el ciclo del pueblo de Israel se estaba cerrando y se estaba abriendo un nuevo ciclo que nos involucraba a todos nosotros. Bienaventurados en los últimos rincones de la tierra, la inmensa mayoría de nosotros sin tener nada que ver con el pueblo de Israel, sin tener una gota de sangre judía hasta donde sepamos, pero plenos ciudadanos del reino de Dios. Eso lo empieza a manifestar el Señor Jesús en varias parábolas del capítulo 22.
Y bueno, y el clímax de la revelación acerca de lo que el Señor pensaba de esos líderes que en este momento habían ejercido sobre el pueblo de Israel está en el capítulo 23, y el Señor Jesús se va de frente contra ellos, contra los escribas, contra los sacerdotes, contra los fariseos, y les demuestra y les exhibe su hipocresía en un lenguaje no grosero de ninguna manera, pero sí absolutamente claro. Como diría mi papá o mi abuelo, les canta la tabla de una forma bien, bien explícita, de manera que ellos saben que si él fuera rey, ellos no van a ser los sátrapas, los príncipes, los cortesanos, los que van a estar ahí sacando tajada y manipulando al rey. Entonces ellos inmediatamente, después de las palabras del Señor Jesús, aunque ya tenían las sospechas, porque pues ya se llevaba 3 años hablando de lo que el Señor Jesús decía, ellos saben que esto tiene que parar. No van a apoyar el movimiento de derrocación de los romanos y de sus representantes, y no van a apoyar la subida de este Jesús de Nazaret al trono. Allí en el capítulo 23, después del discurso del Señor Jesús contra los líderes, dice los versículos 37 al 39, el Señor Jesús orando, lamentando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús está mostrando su profundo pesar de que el pueblo de Israel, representado en la ciudad de Jerusalén, en sus gobernantes, en sus habitantes, no hizo sino contender con Dios a lo largo de las generaciones. Y en vez de humildemente recibir el mensaje de los enviados del Señor y humildemente arrepentirse delante del Señor e iniciar una nueva vida para la gloria del Señor, lo que hacían era matar a los profetas y apedrear a los que se le enviaban. El Señor Jesús tenía muy claro lo que iban a hacer con él. Así hace 1, 2, 3 días lo hubieran recibido con palmas y con aplausos. El Señor Jesús sabía que lo que venía era la cruz, la copa amarga, como el Señor Jesús mismo la describió. Y estos versículos y esta frase del Señor Jesús a uno lo impactan, lo dejan abrumado. Por un lado, el amor y la compasión del Señor Jesús con ese pueblo nacional al cual Dios había utilizado por siglos como una expresión no solo de su poder, sino de su gran paciencia y misericordia. Y la dureza, lo impacta a uno la misericordia y compasión del Señor, y la dureza del corazón humano también muy dignamente reflejada en las actitudes de estos líderes religiosos allí dispuestos a matar a cuanto profeta enviara al Señor y hablara en contra de ellos y no se alineara con la manera en la cual ellos hacían las cosas. En el capítulo 26 de Mateo, un poco más adelante, podemos leer los versículos del 1 al 5. Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Entonces, el Señor Jesús está hablando aquí con sus discípulos, con sus cercanos, con los que le seguían, no con los que lo ovacionaban, sino con los que lo seguían, que son 2 cosas diferentes. Y aún entre los que lo seguían había uno que era traidor. Pero bueno, el Señor Jesús les está diciendo aquí que Él va a ser entregado para que lo crucifiquen. Y por otro lado, en ese mismo instante, o en ese mismo, en esa misma fase, los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo estaban reunidos en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían,
para que no se amotine el pueblo. Ellos ven que hay un fervor popular, que a la gente le cae bien Jesús porque les da pan y porque no es tan ladrón y tan hipócrita como ellos, en la mente de ellos. El Señor Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Y ellos sabían que por un lado pues tenían manipulado al pueblo porque eran quienes tenían el poder, pero por otro lado sabían que el pueblo no les comía cuento, el pueblo sabía cuáles ladrones eran los fariseos y los escribas y los saduceos y el sumo sacerdote y su corte. Entonces, un hombre que tenía autoridad, que no le habían descubierto ningún entuerto, que no tenía reproche y que les daba pan, pues para ellos era un peligro inminente y la gente estaba contenta con él. Entonces ellos dicen, a él hay que matarlo. Esto ya no se puede sostener. No pudimos quitarlo del medio tratando de imponer nuestra autoridad, nuestra influencia. Esto ya se volvió como una bola de nieve y está muy grande y necesitamos derretirla inmediatamente, y para eso lo que necesitamos es matar a Jesús. Y ellos creyeron que con eso se iba a acabar el asunto y ellos iban a seguir entonces siendo la cabeza del pueblo de Israel, no tan ideal como quisieran, pero al menos estaban comiendo y mandando, que pues era mejor que lo que posiblemente podría haber pasado con el Señor Jesús en el trono. Ya sabemos todo lo que sucedió. Vamos al capítulo 27. Le pagan a Judas. Y en los versículos 15 al 31 vemos nuevamente a las multitudes. Dice el versículo 15 del capítulo 27. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con este justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y a quién voy a hacer con Jesús? ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Cuando Pilato vio que ya no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua, se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Otra vez, uno ha leído esto muchas veces, lo ha escuchado muchas veces, pero no deja de ser perturbador y abrumador a la vez. El Señor Jesús resulta preso, pues es la respuesta del accionar de los líderes religiosos que se vieron en peligro de ser desbancados, de ser removidos de sus posiciones privilegiadas. Y cuando la multitud ve a ese Jesús preso en manos de los soldados romanos y ve que como que los que tienen el control o los que tenían el control lo siguen manteniendo y se las arreglaron para que Jesús, la gran esperanza, la gran promesa de un país próspero y con mucho pan, está ahora ya preso por las maquinaciones de los líderes, se desinflaron. Ellos dijeron, pues teníamos muchas esperanzas, muchas expectativas, pero esto está tomando un rumbo diferente al que esperábamos y al que debería ser, pero bueno, no fue. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que ellos pensaron, este Jesús es fuerte y pinta bien, pero parece que no es lo suficientemente fuerte como para sobreponerse a los malandros que han llevado el poder durante las últimas generaciones. Y como pensaron que ellos seguían teniendo las riendas de la situación, cuando ellos los asusaron, cuando estos sacerdotes y fariseos los instaron a que de ninguna manera permitieran que Jesús fuera liberado, pues ellos, ¿qué hicieron? Ellos hicieron caso. Ellos dijeron,
Acá tenemos que escoger entre Jesús, no eran en últimas entre Jesús y Barrabás. Estaban escogiendo entre Jesús y los sacerdotes, entre los que tenían el poder, entre los que tenían la plata, entre los que controlaban la dinámica. Y este Jesús que pues sí, daba pan y se veía buena gente, pero vea, no pudo contra ellos. Lo vencieron y lo terminaron haciendo apresar por parte de los romanos. ¿Qué hacemos acá gritando a Jesús? ¿Qué tal no ganemos? Pues no logramos lo que queríamos y hasta de pronto perdemos lo poquito que tenemos porque nos vamos a echar de enemigos a los sacerdotes, a los fariseos, a los líderes religiosos. Y empezaron a gritar Barrabás. Y ese grito de Barrabás es una de las cosas más infames que uno encuentra en las escrituras. Porque Barrabás era una persona que estaba ahí porque era un malandro, pero de aquellos sayayines, jefe de cartel terrible. Si estaba condenado a muerte, era porque era una persona socialmente muy despreciable, muy maligna. Y que la gente empiece a gritar Barrabás en vez de aquel al cual le habían puesto el manto, no sé si ellos o otras personas, pero obviamente eso se supo en toda la ciudad, aquel que le había dado pan a las multitudes, aquel que hablaba de amar al enemigo, aquel que hablaba tan bonito del reino de los cielos, pero gritar Barrabás, a uno como seguidor del Señor Jesucristo, habiendo recibido por la gracia de Dios la iluminación del Espíritu, esto le parece absolutamente absurdo y condenable en todo sentido. Pero cuando uno considera su humanidad, su débil humanidad, uno sabe que si no es por la gracia de Dios y del Espíritu Santo, uno estaría haciendo lo mismo. Si el jefe del trabajo de uno le está diciendo ahí grite Barrabás o lo hecho, y pues uno sí le parecía chévere Jesús, pero se ve que no se pudo, pues ¿qué hace? Pues el ser humano cuando procede conforme a su lógica natural, el ser humano cuando procede conforme a la premura de la necesidad de pan, de las dificultades de la vida, pues empieza a gritar Barrabás porque el jefe le dijo que gritara Barrabás o si no lo echa. Y el asunto es que el Señor Jesús pues fue entregado para ser crucificado y Barrabás salió libre. No sé si alguno de nosotros en su esencia humana se siente mejor que aquellos que gritaron Barrabás. Tenemos ese peligro de creer, no, yo sí nunca, yo sí hubiera gritado Jesús, Jesús, Jesús. La verdad es que nuestra condición humana es tan deplorable que lo que hicieron ellos es bastante natural para el que tiene una naturaleza pecaminosa como cualquiera de nosotros. Que en realidad nosotros muchas veces en la vida cotidiana, en el devenir de nuestro paso por esta tierra, aún conociendo al Señor, hacemos este tipo de cosas. Gritamos Barrabás de otras maneras, en medio de otras situaciones. Pero la presión del corrupto sistema humano muchas veces es más fuerte para nosotros que la noción de quién es aquel Jesús, el justo, el rey, el santo. Terminemos, hermanos, leyendo Colosenses capítulo 3. Bueno, valdría la pena mirar en Hechos capítulo 1, que ya después de la resurrección del Señor Jesús, el Señor Jesús dando las últimas instrucciones antes de subir a la diestra de su Padre, había un grupo de más o menos 120 personas. No puedo uno afirmar que esos eran todos los creyentes que había en ese momento en el mundo, pero era ese orden, era del orden de los cientos de personas. Ya no vemos multitudes, ya no vemos grandes números. ¿Por qué? Después vienen milagros asombrosos del Espíritu de Dios y el reino de Dios pues entra con fuerza. Y hoy aquí en el altiplano cundiboyacense, sea en el extremo bogotano, sea en el extremo tunjano, pues cientos de personas estamos adorando al Rey, reconociendo al verdadero y único soberano Rey. Pero en ese momento, antes de que el Espíritu de Dios viniera, había 120, 150, 200 creyentes después de todo lo que el Señor Jesús hizo. Colosenses capítulo 3 dice versículos 1 al 4. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios.
Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. La palabra, las escrituras nos exhortan a nosotros, los que ya estamos en Cristo, los que por la misericordia de Dios hemos sido admitidos en su reino. Pues disfruté mucho ver a mi hermano Orlando dirigiendo la primera parte de la reunión, haciéndonos pensar en las riquezas de las cuales disfrutamos los que estamos en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes y es largo contar todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús, y en esos tesoros nos deleitamos, y en esos tesoros es que realmente nos debemos regocijar, porque son abundantes las misericordias de Dios para con nosotros. Son cosas de arriba y adquieren valor cuando tenemos una mirada hacia arriba. Si dejamos que prime nuestra humanidad y nos ahogue la vanidad de la vida terrena, podemos empezar a sentir que esas cosas son bonitas, pero que no son tan chéveres como si yo tuviera un mejor trabajo, si tuviera mejor salud, si tuviera mejor carro, si tuviera una familia que no tuviera tantas dificultades y que además viviéramos en una casa más grande y este tipo de cosas. Parece que esas riquezas fueran las que terminan teniendo un valor supremo muchas veces en nuestra vida. Y por eso es que, aunque en muchos momentos parecemos de Domingo de Ramos, Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, en otros momentos durante la semana estamos ahí como estas personas gritando, no, Barrabás, tocó Barrabás. No es que Barrabás me parezca más bonito que Jesús, pero es que tocó Barrabás porque Jesús como que no me soluciona lo que de pronto el fariseo este que me pide que grite por Barrabás sí me puede solucionar. Es que él me puede dar el puesto, es que él me puede dar el contacto, es que él me puede hacer la palanca. Mis amados hermanos, roguemos al Señor que por el poder del Espíritu de Dios nosotros no seamos simpatizantes fervorosos del Señor Jesús, que cantamos y decimos y alabado y hosana y chévere y es bonito lo que dice Jesús, pero que cuando se trata de contemplar la esencia de lo que hay en nosotros, no somos realmente aquellos que han muerto porque entienden que su vida está en Cristo y que cada día mueren, como decía el apóstol Pablo. Que seamos de aquellos que para los cuales el vivir es Cristo y no Cristo es un accesorio de mi vida. Y entonces, en ese orden de ideas, en el poder del Espíritu de Dios, no estaremos gritando en los diferentes y en los tensionantes, en los intensos momentos de prueba de nuestra vida Barrabás, sino que estaremos firmes por Cristo, porque Él es nuestro verdadero Rey, a pesar de lo que este corrupto mundo trate de sugerirnos o intimidarnos. Oremos. Padre del cielo, tu palabra es viva y eficaz, Señor. Estos relatos que trascienden los siglos y que en particular muchos de nosotros hemos leído tantas veces, siguen siendo muy, muy poderosos, Señor, por supuesto, en manos de tu Espíritu. Son poderosos para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos. Nos muestran nuestra banalidad como seres humanos, Señor. Nos recuerdan que como seres humanos podemos llegar a ser terriblemente hipócritas y terriblemente inconsistentes, Señor del cielo. Y que por eso necesitamos de tu sustento, pero no solamente de tu sustento material, sino que realmente necesitamos el sustento de tu mano, manteniendo nuestro espíritu, Señor del cielo. Necesitamos realmente, como el siervo en el desierto, buscar las aguas, que no solamente es pedirte por el pan diario, aunque sabemos que viene de tu mano, sino que es pedirte para que nos permitas contemplar con ojos espirituales esas riquezas espirituales que tú has puesto en nuestra mesa sin que nosotros las merezcamos, y que nos sintamos satisfechos con ellas, por favor, Señor. Que nos ayudes a disfrutar el verdadero contentamiento,
que es la satisfacción no en las cosas que tú puedes dar, sino en tu Hijo, que nos ha dado vida nueva y por quien hemos muerto a nosotros para vivir en Él. Cristo nuestra vida, en quien nuestras expectativas y anhelos y deseos están escondidos y en cuya reivindicación esperamos cuando Él se manifieste, aunque esta vida sea una sucesión de aflicciones, Señor del cielo. Permite, Padre, que nuestra vida no sea una fluctuación entre domingos de Ramos, donde con fervor alentamos, cantamos, decimos, pensamos, y, y jueves santos donde estamos escogiendo a Barrabás porque nos conviene más o porque así lo forzan las circunstancias, sino que seamos realmente fieles a ti. Suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestra esperanza, nuestro glorioso Rey. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Muchas gracias.